disculpen. Ya. Entonces, la osteoporosis, por definición, es una enfermedad sistémica que se caracteriza por la baja masa ósea y el deterioro microestructural. Entonces, como sabemos, el huesito tiene un equilibrio que lo dan los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos van a construir el huesito, la formación, y los osteoclastos van a reabsorber el huesito. Pero es un proceso continuo de formación y resorción ósea. Cuando hay una pérdida de este equilibrio, es decir, cuando hay una disminución en la formación o un aumento de la resorción, es cuando hay una disminución de la resistencia y, por lo tanto, un aumento del riesgo de fracturas. En general, la osteoporosis es muy frecuente en pacientes posmenopáusica, en ancianos y en mujeres. En América Latina, en este estudio se vio una proyección entre el 2010 y el 2040 de el incremento de la prevalencia de osteoporosis en diferentes regiones. Y como ven, en nuestra región en Latinoamérica, en esta proyección vamos a tener un 2.5 de aumento de la prevalencia de osteoporosis en nuestros pacientes, tanto en varones como en mujeres. Mucho menos se ve en Europa y en Norteamérica. Entonces, al producirse un desequilibrio entre la resorción y la formación, va a haber una pérdida de la microestructura. Y eso tiene mucho vínculo con las hormonas, por eso es que es más en pacientes posmenopáusicos. Otra vez, disculpen. Ya. Entonces, el estrógeno, los estrógenos van a favorecer la formación de osteoprotegerina. La osteoprotegerina va a bloquear el RANK ligando. Como sabemos, el RANK ligando tiene que ver mucho con la destrucción ósea y con la activación de los osteoclastos. Por lo tanto, se va a producir un desequilibrio entre la resorción y la producción cuando predomina los RANK sobre la osteoprotegerina. Entonces, es más en mujeres mayores de 65 años. Se ha visto que la raza africana tiene mucho menos riesgo de presentar osteoporosis. Las hormonas van a influir bastante. Pacientes con amenorrea, con menopausia precoz, con hipogonadismo tienen más riesgo de tener osteoporosis. Pacientes con anorexia, con un índice de masa corporal menos 17 también. Algunos medicamentos aumentan el riesgo de osteoporosis, como los anticonvulsivos, los corticoides, la levotiroxina. El estilo de vida también tiene que ver mucho. Un paciente que es inactivo, que no hace ejercicio físico, tiene más riesgo de ser osteoporosis. ¿Por qué? Porque el músculo tiene mucha relación con la formación del hueso. Si tenemos un buen musculito, vamos a tener un buen hueso. El tabaco y el alcohol también tienen una influencia en el huesito, por eso un aumento en el consumo del alcohol o el tabaquismo van a tener aumentar el riesgo de osteoporosis. En general se lo clasifica según etiología por primaria y secundaria. Primaria cuando tenemos la tipo 1, que es la posmenopáusica, y la tipo 2, la senil. En secundaria cuando está vinculada a alguna otra patología. Y en severidad vamos a ver osteopenia, osteoporosis o osteoporosis severa. La clasificación la vamos a ver más adelante. Dentro de las causas secundarias de osteoporosis, hemos encerrado las principales. Tenemos la diabetes mellitus, es muy frecuente, el hiperparatiroidismo, la insuficiencia de vitamina D, los síndromes de mala absorción o las enfermedades inflamatorias, la epilepsia y de nuestras enfermedades, las enfermedades autoinmunes. En general, la osteoporosis es asintomática. ¿Cuándo la descubrimos? En una fractura. Puede haber dolor lumbar, dolor dorsal. También puede haber como hallazgo que el paciente haya perdido altura, una postura encorvada o puede haber dificultad para respirar. Entonces, si tenemos un paciente con antecedente de osteopenia y osteoporosis y tiene un dolor súbito, no tiene que ser muy intenso, pero un dolor a nivel dorsal, a nivel lumbar, tenemos que pensar que una posibilidad puede ser una fractura. La zona de más frecuente fractura es a nivel de la unión de la columna dorsal y la columna lumbar. En el diagnóstico es básico la densitometría ósea. ¿Qué es la densitometría ósea? Es una imagen que nos permite cuantificar la cantidad de masa que tenemos de huesito. Y la densitometría ósea va a evaluar dos cosas, cadera y columna.
En el caso de la cadera, es importante la valoración del cuello femoral y la zona de menor masa, que es el triángulo de Ward, Doctora, el una es un pregunta. cuadradito. No sé si ¿Aló? está en pantalla, pero no se cambia la positiva. ¿Aló? ¿Qué me dijeron? No se escuchó. Doctora, no sé si es mi pantalla, pero me cambia la diapositiva. ¿No, no le cambia las diapositivas? ¿Solo a ti o a los demás? Sí, doctora, no Que estaban todo. pasando las diapositivas. A ver. Mm, Ahora, ahora está bien. ¿Pasa? Ahora sí, doctora. Gracias. Ya. Entonces estábamos hablando de la densitometría ósea. Se valora columna y cadera. Columna en la zona lumbar de L1 L4 y se toma el promedio total de esas vértebras. Y cadera, cuello femoral y cadera total. Dentro de los marcadores óseos, los séricos, el más importante es la osteocalcina. También tomamos la isoenzima ósea de la fosfatasa alcalina. Y en los marcadores de resorción, los más importantes son los urinarios, el NTX telopéptido y el CTX telopéptido. El FLAX también es una herramienta muy importante. El FLAX lo que nos va a decir es el riesgo de fracturas a 10 años que tiene nuestro paciente. Entonces se responde este cuestionario que ven ahí en la pantalla y se calcula, se pone en este cuadradito la densidad mineral ósea del cuello y va a dar un resultado. Si tenemos un riesgo de fractura para fractura total más de 20 o para cadera más de 3, tenemos un riesgo alto de fracturas a 10 años y eso implica el inicio de un tratamiento como si fuera ya una osteoporosis en la densitometría. ¿Y a quienes se le pide una densitometría ósea? A los pacientes mayores de 65 años. Hay otras guías que incluyen a los varones, a todos los varones y mujeres mayores de 65 y algunas guías incluyen solo mujeres mayores de 65 y varones mayores de 70 años. Y en el caso de que sea menor de 65 años, debería tener un riesgo de fracturas a 10 años importante, como decimos, más de 3, más de 20. Entonces, ¿cuál es la clasificación en la interpretación? Si tenemos en un rango de -1 hacia abajo, normal. Entre -1 y -2.5 hablamos de osteopenia. Y menor a -2.5 hablamos de osteoporosis. Y hablamos de osteoporosis severa cuando tenemos, además del -2.5, una fractura, una o más fracturas. Es en el caso del T. Usamos el T-score en el caso de mujeres posmenopáusicas o varones mayores de 50 años. Y vamos a usar el Z-score en pacientes mujeres premenopáusicas, pacientes varones premenopáusicos, y en esos consideramos un Z-score anormal cuando sea menor de 2 desviaciones estándar. Entonces, acá no vamos a hablar de osteoporosis, salvo que haya una fractura. Cuando usamos el Z, hablamos de baja masa ósea.
o baja densidad ósea, baja masa para la edad, pero no propiamente de osteopenia, y osteoporosis solo si hubiera fracturas. Listo. Entonces, mayor de 65 años, mujer, varón, tenemos que hacer una densitometría ósea, o si tienen ciertos factores de riesgo en el FRAX que nos hablen de que pueda tener una osteopenia o una osteoporosis. ¿Ya? Tienen que preguntar bastantes, no solo sobre los medicamentos que toman, las enfermedades que tienen, sino también sobre sus papás. Si su papá o su mamá tuvo una fractura, también ese es un factor de riesgo. Y también se pueden indicar radiografías. ¿En quiénes indicamos radiografías? En pacientes mujeres mayores de 70 años o varones mayores de 80 años, o cuando haya una diferencia en la altura de más de 4 centímetros. Acá, solo para reforzar la división, primaria, secundaria, T-score, -1 normal, -1, -2.5 osteopenia, 2.5 osteoporosis, fracturas, osteoporosis severa. -2.0, entonces hablamos de baja masa ósea, más de 2.0, normal, menos de 2.0, anormal. Cuando hablamos de osteoporosis, cuando hay fracturas, 2 o más fracturas de huesitos antes de los 10 años o 3 o más antes de los 19 años. Eso es en niños y adolescentes. Ahora, en el tratamiento, hay tratamiento no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico es importante intervenir los factores de riesgo, es decir, decirle al paciente que no puede fumar, que no puede tomar. En el caso de licor, se sugiere menos de 4 vasos al día. En realidad se sugiere no tomar en varones y menos de 2 en mujeres. En el caso de la cafeína, menos de 2 tazas y media de café o menos de 5 tazas de té. Se recomienda también la exposición solar, aproximadamente unos 30 minutos al día, algunos dicen 20 minutos al día, fuera de la hora pico, 5 o 7 días a la semana. La vitamina D es muy importante, recuerden que la vitamina D nos va a ayudar a la absorción intestinal del calcio, y lo no necesario para nuestros pacientitos es entre 400 y 800 unidades por día. Y el requerimiento de calcio va a variar según la edad. En un adulto promedio, entre 1200 a 1400 por día. En el caso de la vitamina D, como hablamos, 400 a 800 unidades por día. Ahora tenemos la posibilidad de dosar vitamina D y ver si tiene una insuficiencia importante o una deficiencia importante y suplementar una dosis extra de vitamina D. -10 nos habla de una deficiencia severa, 10 a 20 deficiencia, de 20 a 30 insuficiencia, y en 30 a 50 es el rango ideal. Y en el no farmacológico, tenemos que decidir si ponemos o no un antirresortivo o un osteoformador. Entonces, para lograr otra vez el equilibrio del hueso, tenemos o que bajar la destrucción o aumentar la construcción. Y eso es lo que se hace con estos tratamientos. Los antirresortivos van a disminuir la destrucción ósea, o sea, van a actuar sobre los osteoclastos. Y los anabólicos actuarán sobre los osteoblastos. Entonces, si tenemos un riesgo muy alto de fracturas, vamos a empezar tratamiento. En el caso de un riesgo alto de fracturas, con bifosfonatos o denosumab. Tenemos varios bifosfonatos, los más disponibles es el alendronato y el ivandronato, y en el caso de un riesgo muy alto de fracturas, entonces usamos anabólicos, teriparatide, abaloparatide o romosozumab, de los cuales el único disponible en el mercado es teriparatide. El uso de los anabólicos es por un tiempo limitado, entre 18 a 24 meses. Entonces, estos son todos los medicamentos que tenemos. Entre los bifosfonatos orales tenemos el alendronato y el ivandronato. El isandronato no tenemos. Alendronato, que es 70 miligramos por semana. Todos los bifosfonatos, su acción va a ser sobre los osteoclastos, entonces vamos a inhibir la destrucción. El ácido zoledrónico, que es 5 miligramos por año, endovenoso. El ivandronato, 3 miligramos cada 3 meses. Y como inhibidores del RAM, que es un anticuerpo monoclonal, tenemos al denosumab, que es 60 miligramos cada 6 meses.
También va a actuar sobre los osteoclastos porque va a inhibir la acción del gran ligando. Ya no son muy usados, pero también tenemos a los moduladores de receptores de estrógeno como raloxifeno y tibolona. El raloxifeno que es 60 miligramos por día. Lamentablemente los moduladores tienen un aumento de riesgo de trombosis y de infartos. Y dentro de los anabólicos, el teriparatide, que es el que tenemos disponibles, 20 microgramos por día, como dijimos, 1,5 años a 2 años. Y tenemos que tener cuidado con la creatinina de nuestro paciente. Y en el caso del romosozumab, que es un muy buen medicamento, es un inhibidor de esclerostina, es un anticuerpo monoclonal que todavía no llega a Perú, pero que tiene muchos estudios favorables. Probablemente ya en osteoporosis severa sea la primera elección en las próximas guías. 210 miligramos por mes y también se administra por un tiempo limitado, 1 año. En caso de romosozumab hay que tener cuidado con el riesgo cardiovascular porque han habido algunos eventos de infartos. En general, la osteoporosis es un problema global, impacta la calidad de vida de las personas. Hay que tener en cuenta que todos los pacientes tienen riesgos diferentes, entonces siempre hay que preguntarles sobre fracturas, medicamentos, antecedentes de enfermedades, antes de decidir qué darle y si realizar o no la densitometría ósea. Eso es todo. Vamos a entrar a osteoartritis. La osteoartritis que como se ha vuelto a cortar la diapositiva. ¿Otra vez? Sí, doctora, no está sincronizado la diapositiva con tus preguntas. No pasa la diapositiva. Ahora. ¿Sí? ¿Pasa la diapositiva? Sí, ahora sí. Sí, doctora. Ya. Entonces, la osteoartritis, que también la conocemos como artrosis, es una enfermedad articular muy frecuente que se caracteriza por la degeneración progresiva del cartílago articular. Puede haber cambios también en el huesito, en la membrana sinovial y en el tejido alrededor. Es una enfermedad muy frecuente. En los estudios de cohorte de prevalencias se ha visto que se presenta incluso en pacientes de 20, 30 años. La edad promedio de presentación es entre los 50 y 65 años de edad de inicio. Y en mujeres, por ejemplo, en este estudio, en esta cohorte china, se vio una prevalencia de 47% de osteoartritis de manos en mujeres y en varones 44%. Y en Estados Unidos, igual una edad semejante, 58 años, un 44% en mujeres y 37% en varones. Entonces es una prevalencia relativamente similar. En estudios latinoamericanos tenemos Ecuador y México. En el caso de Ecuador, en artrosis de rodilla, hubo una prevalencia total de 7.4%. Es un estudio poblacional, no es una cohorte. Y en mujeres fue más prevalente con 9.3%, igual en el estudio mexicano, el total de 19.6%, pero con mayor prevalencia en mujeres de 24.2%. En el estudio COPCOR de Perú, de 1.000 pacientes, tuvo una prevalencia global de 1.55. Entonces, epidemiológicamente la artrosis, como pueden ver, es muy frecuente también en Perú. Es mucho más frecuente en países que tienen mayor desarrollo, digamos. ¿Ya? Las artrosis más frecuentes entonces son rodilla, mano y cadera.
La prevalencia de rodilla más o menos está entre un 50 a un 60% a nivel mundial. La prevalencia de mano está más o menos en un 7 a un 10% y la prevalencia de cadera entre un 4 a un 7%. Entonces, normalmente tenemos un cartílago que está formado por condrocitos, tenemos nuestro hueso subcondral y acá están los osteocitos. Pero ya sea por dos factores, por el trauma, el estar parado, el cargar peso y por un factor inflamatorio secundario a ese trauma, se producen ciertos cambios tanto a nivel de los condrocitos, del cartílago articular, como también a nivel subcondral. Hay una remodelación del hueso subcondral. Entonces, en la imagen de la izquierda estamos viendo una osteoartritis temprana. Hay un aumento del remodelado y con la progresión de la enfermedad se pierden los proteoglicanos, se pierden estas fibritas de la matriz del cartílago y eso facilita que haya lesiones en esta región subcondral, exponiendo a un cartílago calcificado y exponiendo el hueso subcondral. Y eso nos lleva finalmente a una etapa avanzada de la artrosis con una vascularización mayor y una inervación del cartílago calcificado. Hay una disrupción de los osteocitos, ya todo esto está alterado. Entonces, no solo es el factor traumático, sino que este factor traumático va a llevar al aumento de citoquinas proinflamatorias y estas citoquinas proinflamatorias van a facilitar la degradación de matriz, las enzimas que degradan la matriz, el daño del cartílago y el daño de los tejidos alrededor del cartílago, del menisco, de los ligamentos, facilitan una sinovitis. Es por eso que ya no se llama solo artrosis, sino osteoartritis, porque se ha encontrado que también hay un factor inflamatorio dentro de la lesión. Bueno, se divide como primaria y secundaria, primaria idiopática, secundaria algo, ¿no? Alguna patología. Y el dolor generalmente es un dolor mecánico, se puede acompañar de rigidez, de corto tiempo y crepitación. Puede haber dolor a la palpación de la interlínea, puede haber a veces un poquito de efusión de líquido y puede haber alteración del rango también cuando es más avanzada. En este estudio de examen físico y radiográfico de características predominantes en artrosis de cadera y de artrosis de rodilla, se vio que lo más significativo era dolor de rodilla más osteofitos, con una probabilidad de 11.9, y a nivel de cadera, osteofitos acetabulares y femorales, y osteofitos con dolor de cadera, igual con una probabilidad de 8.9 los dos. La osteoartritis también tiene criterios de clasificación. En el caso de rodilla, tiene que haber dolor en rodilla y al menos uno de estos 5. Más de 50 años, rigidez menos de 30 minutos, crepitación, dolor a la palpación, un engrosamiento de la rodilla, que no haya calor y una velocidad menos de 40, factor reumatoideo negativo, un líquido sinovial compatible. También se ha propuesto un criterio de clasificación para etapas tempranas de artrosis de rodilla, que incluyen un dolor de al menos 2 episodios de más de 10 días en el último año, un Kellgren, que ahorita vamos a verlo, de grado 0, 1 o 2. En el caso de 2 solo pueden haber osteofitos, no reducción de espacio, con uno de los siguientes. Puede ser una artroscopía con una alteración de los compartimientos o una resonancia magnética con una disminución del grosor del cartílago, alteraciones meniscales o alteraciones del hueso subcondral, ¿no? Cuando hay edema óseo, por ejemplo, entonces es un signo que podría haber una alteración pronta. Entonces, estas son las clasificaciones que usamos en artrosis de cadera y artrosis de rodilla. En rodilla, Kellgren y Lorenz, y en cadera, Tonis. Básicamente, lo que se valora es espacio articular y osteofitos. Normal, radiografía normal es 0, 1, dudoso, puede haber o no estrechamiento y puede haber o no osteofitos. 2, ya hay osteofitos, son pequeños pero ya hay osteofitos y posiblemente hay estrechamiento.
Moderado, ya están los dos. Hay estrechamiento, los osteofitos son grandes y hay un poco de esclerosis. Y en severo, todo es mayor. Mayor estrechamiento, grandes osteofitos, mayor esclerosis y ya vemos deformidad de los socios. ¿Ya? Hay una angulación de la articulación. En la clasificación de Tonis, que es de cadera, 0, no hay artrosis. 1, hay una leve disminución del espacio más esclerosis subcondral. 2, además, hay también quistes subcondrales. Y 3, ya es todo avanzado. Ya hay un contacto hueso-hueso, hay una disminución significativa del espacio, ya hay varios osteofitos. En el tratamiento en general, como saben, no hay una cura para la artrosis. Básicamente lo que hacemos es tratar de manejar el dolor. Las medidas no farmacológicas son muy importantes en el manejo. Es decir, decirle al paciente, de acuerdo a la articulación que esté comprometida, qué restricciones tiene. Definitivamente en cadera y rodilla tienen que bajar de peso, hay que evitar las escaleras, evitar estar mucho tiempo parado. El ejercicio físico tiene mucha evidencia, el ejercicio de estiramientos, el ejercicio aeróbico, los ejercicios isométricos o una combinación de los mismos. El yoga y el tai chi también tienen bastante evidencia. Los AINES, tanto los AINES orales como los AINES tópicos. Y después se puede pasar también opioides, ¿no? Tramadol u otros opioides. Duloxetina tiene algunos estudios, ácido hialurónico también, glucocorticoides también, sobre todo en fases agudas. En el caso de mano, hay estudios con glucocorticoides, con infiltración. El problema con infiltrar corticoides en mano es que uno es doloroso y el alivio suele ser temporal. Se han estudiado otros fármacos para artrosis de manos, como hidroxicloroquina y metrotexate, pero ninguno ha demostrado tener efecto. No han mejorado la progresión. Hay un último estudio del año pasado acerca de metrotexate subcutáneo que hubo una mejoría relativa del dolor. Pero hay que valorar cuán importante sería ponerle un metrotexate a un paciente con artrosis de manos, sabiendo que es un medicamento que pasa significativamente por hígado, si solo va a haber un alivio parcial del dolor. Y ese mismo alivio lo puedo conseguir con terapia física, lo puedo conseguir con analgésicos, tópicos u orales, con menos riesgo de daño hepático. También se han hecho estudios con adalimumab, etanercept y infliximab, ninguno ha dado resultado. Pero hay un estudio prometedor con denosumab. Como saben, el denosumab es un inhibidor del RAN ligando, lo hemos visto en osteoporosis, lo han usado en artritis de manos, osteoartritis de manos, y han visto que hay no solo una reducción del dolor, sino también una reducción en la progresión. Pero es un estudio todavía pequeño, recién está en fase 2, pero parece prometedor. El uso de denosumab en ese estudio fue de cada 3 meses, 60 miligramos cada 3 meses. Y hay otro fármaco también en estudio, es otro tratamiento biológico que es un inhibidor del factor de crecimiento nervioso, que se llama tanezumab. También parece que podría resultar, pero todavía no ha salido al mercado, también en fase 2. Entonces, si nada de eso funciona y ya llegamos a la fase final, en el caso de rodilla, cadera, hombro, podemos hacer una artroplastía o una osteotomía. Como dijimos, es muy importante explicarle al paciente que hay que proteger la articulación. Si es manos, señora, no lave a mano, no haga muchas cositas con la mano, no esté pelando la papa. Si es rodilla, no esté subiendo y bajando escaleras, no camine en la chacra. Entonces, de acuerdo a la articulación que estamos protegiendo, hay ciertas indicaciones. Y finalmente, resaltar que mientras tengamos un diagnóstico temprano de la artrosis, el paciente va a tener una mejor calidad de vida. Listo. ¿Sí está pasando, no ahora? Chicas, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Les pasé el caso clínico con una de mis alumnitas. ¿Lo llegaron a leer?
¿Aló? Ya bueno, vamos a continuar con el caso clínico porque no tenemos tiempo. Ya, es una paciente mujer de 34 años, es contadora, no fuma, tiene un índice de masa corporal de 23, ha tenido 2 pérdidas tempranas, uno a las 8 y otro a las 9 semanas, una muerte fetal a las 21 semanas por insuficiencia placentaria y una preeclampsia con RCIU a las 31 semanas que terminó en cesárea. El recién nacido falleció a las 24 horas. Ahora viene porque la paciente presenta parestesias en mano derecha y disartria limitada de 30 a 40 minutos en 2 ocasiones. Además hay un dolor urente intermitente en pies con enrojecimiento distal desde hace 6 meses. Hay aparición de manchas en red, violáceas en muslos. Y otros síntomas es una cefalea pulsátil, ocasional, no hay fiebre, no hay muchas artralgias, no hay fotosensibilidad, no hay úlceras, una leve fatiga. Solo está tomando ácido fólico, no anticonceptivos, no hormonas. ¿Qué opinan de ese dolor urente intermitente en pies? ¿Cómo se llama eso? ¿Podría ser una mononeuritis? Es en los 2 pies y se está acompañando de enrojecimiento distal. Trombosis, doctora. No. ¿Y qué opinan de la aparición de manchas en red? ¿Qué es eso? Pueden responder quien ¿Lívido? sea, no estoy viendo. No estoy viendo quién responde. Líbedo. ¿Qué tipo de líbedo es? ¿El lívido reticularis? Es el más frecuente en líbedo reticularis, sí, sobre todo en muslos. Entonces, tiene una presión de 118/72, una frecuencia de 82, pero cuando la examinamos es una líbedo racemosa. ¿Cuál es la diferencia? Camila, ¿estás ahí? ¿Está alguno de mis alumnitos? Parece que no. ¿Alguien sabe la diferencia entre líbido racemosa y líbido reticularis? Muy bien, es una pregunta de examen. Ya, el dedo de los pies, hay eritema y calor con crisis de dolor. Las crisis de dolor duran unos minutos. Neurológico normal, cardiológico normal. El abdomen, hay un vaso palpable. Articulaciones, no hay sinovitis. Una hemoglobina de 13, 10.000 leucocitos, con neutrofilia leve. Las plaquetas están en 1.056.000. La creatinina, 0.8. TGO, TGP normal. DHL bien. INR normal. Velocidad PCR levemente elevados. ANA negativo, C3, C4 negativo. Y en el panel antifosfolipídico hay una anticardiolipina en 28, que es un positivo bajo medio. En la IgM, en la IgG está negativo. En la beta-2-glicoproteína, la IgM está en 16, que el límite es 12, así que está positivo muy leve. Y el IgG es negativo. El anticoagulante lúpico está en 1.23, bueno, es una prueba confirmatoria para el anticoagulante lúpico, está al borde, que es hasta 1.2, está en 1.23. Y le pidieron también factor 5 de Leiden, que es negativo, protrombina, que es negativo. Y para proteína C y proteína S, ditrombina, normal. Dímero D, normal. Decodoppler de miembros inferiores, normal. Pero en la resonancia se ven 2 infartos corticales pequeños. El decodoppler carotidio, normal. El ecocardio, normal.
La ecografía solo verifica lo que hallamos en abdomen, una esplenomegalia. Entonces, tenemos un contexto obstétrico con abortos, con insuficiencia placentaria, hay infartos isquémicos, hay líbedo. Entonces, una posibilidad era un síndrome antifosfolípico. ¿Pero qué les llama la atención, chicos? Vale, vamos a avanzar. Entonces, llama la atención que hay muchas plaquetas. Están muy altas las plaquetas. Hay esplenomegalia, y aunque son positivos los títulos de los anticuerpos antifosfolipídicos, son a títulos bajo, bajo moderado. Y lo que les decía de los piecitos, cuando hay dolor, adormecimiento y enrojecimiento, eso se llama eritromelalgia. Esas crisis de eritromelalgia tampoco son características de un síndrome antifosfolipídico. Pero se repitieron los análisis de las 12 semanas y todo salió negativo, no hay persistencia. Entonces se pensó en algo más. Se la pasó a onco y a hemato, se pensó en una neoplasia mieloproliferativa y efectivamente salió una mutación positiva de JAK2B617F. Además, en la biopsia de médula ósea hubo una hipercelularidad con proliferación megacariocítica y se concluyó que era una trombocitopenia esencial. Y esa trombocitopenia es la que produjo los eventos trombóticos arteriales, las manifestaciones microvasculares y la morbilidad obstétrica. Entonces, cuando tenemos una morbilidad obstétrica, además de pensar en SAF, tenemos que pensar siempre en alternativas como NEOS, ¿ya? Listo, vamos a hablar un poquito de síndrome antifosfolipídico. Sorry, chicos, ya. Entonces, el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la formación de trombos arteriales o trombos venosos y o morbilidad obstétrica. Y está asociado a la formación de anticuerpos antifosfolipídicos y esta formación tiene que ser persistente. Recuerden que los anticuerpos antifosfolipídicos pueden ser un epifenómeno de otras enfermedades autoinmunes y también de infecciones. El síndrome antifosfolipídico puede ser clasificado como primario o secundario, primario cuando está aislado y secundario cuando está junto con otra enfermedad autoinmune. En epidemiología no es tan frecuente, aproximadamente 5 casos por 100.000 al año en incidencia. Es mucho más frecuente en mujeres de 3 a 1 y la edad media es entre 30 a 40 años. Se asocia mucho con LES, pueden encontrarse anticuerpos antifosfolipídicos hasta en 40% de los pacientes. Estos son estudios de cohorte y vemos que siempre la prevalencia es mayor en... Disculpen.
Entonces, la prevalencia es mayor siempre en mujeres, en todas las cohortes. Por ejemplo, en Olmsted va casi el 82%, y la edad media es, como habíamos visto, entre 40 y 50 años. Los anticuerpos que más intervienen en la fisiopatología es la anticardiolepina, la beta-2-glicoproteína 1 y el anticoagulante lúpico. Entonces, estos anticuerpos se van a formar contra proteínas unidas a fosfolípidos. Y se van a producir dos fenómenos. Uno, que el anticuerpo se va a unir al endotelio. Esta unión va a causar que el endotelio se vuelva más adhesivo y atraiga más plaquetas y active más plaquetas. Y esa activación plaquetaria y esa disfunción endotelial va a llevar a un fenómeno inflamatorio que origina, uno, una formación de un coágulo inicial, y dos, la activación del complemento como segundo golpe. Y cuando ya se activa el complemento, va a haber mayor disfunción endotelial y mayor formación de trombo. Entonces, fundamentalmente son trombosis venosas profundas, embolias pulmonares, trombosis arteriales, hay pérdidas recurrentes, RCIU y preeclampsia. En las manifestaciones menos frecuentes tenemos el lívido, tenemos lívidos reticulares, que es el primero, es un lívido, la malla de lívidos reticulares es una malla regular, simétrica, y es una malla que cede con el calor. ¿Ya? También se puede acompañar de trombocitopenia leve moderada, hay lesiones valvulares cardíacas y se puede producir un síndrome de Snedo. El síndrome de Snedo es una lívido racemosa. La lívido racemosa, a diferencia de la lívido reticulares, es una lívido asimétrica, irregular, que no cede con el calor. ¿Ya? Entonces, en Snedo tenemos una lívido racemosa y también tenemos la formación de ACVs, la presentación de ACVs, múltiples ACVs. Y el otro es el SAF catastrófico, que es la trombosis en varios órganos que vamos a hablar después. Los criterios clásicos de clasificación son los criterios de Sidney del 2006, donde teníamos que tener un criterio clínico, trombosis vasculares, arterial venosa o morbilidad obstétrica, muerte fetal inexplicada, preeclampsia, RCIU o más de 3 pérdidas menos de 10 semanas. Más un criterio laboratorial, que son los 3 principales. Los títulos eran medios a altos y tenían que estar verificadas a las 12 semanas. Ahora han salido nuevos criterios, los criterios del 2023. ¿Por qué es importante que estos nuevos criterios? Porque se van a añadir nuevas características del síndrome. No solo vamos a hablar de trombos venosos y arteriales, de la morbilidad obstétrica, sino también que incluyen alteraciones microvasculares. ¿Cómo qué? Como la lívido. La lívido racemosa, la vasculopatía libeloide, nefropatía por anticuerpos antifosfolipídicos, hemorragia pulmonar, que antes no estaba incluida. Ahora hablamos de un compromiso microvascular. Y en lo obstétrico, además de los 3 abortos menos de 10 semanas, o la muerte fetal menos de 16 semanas, la muerte fetal entre 16 y 34 semanas, sin preeclampsia o insuficiencia placentaria, se habla solo de eso, de preeclampsia o insuficiencia placentaria. Si hay solo insuficiencia placentaria, que antes no se consideraba, la insuficiencia placentaria severa, ya tenemos 3 puntos. Y además también habla del compromiso cardíaco, tanto de vegetaciones como de engrosamientos. Y del compromiso hematológico, trombocitopenia. Cuando tenemos una trombocitopenia entre 20 a 130.000, también va a dar un puntaje. Y los anticuerpos de siempre siguen siendo considerados a títulos moderados o altos. Entonces, el criterio de entrada es que tiene que haber un criterio clínico y un criterio laboratorial. Pero para hacer el diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico debe haber más de 3 puntos. Y que haya criterios, más de 3 puntos del criterio clínico y más de 3 puntos del criterio laboratorial. Ya, entonces los estudios de laboratorio que pedimos son esos 3. Anticuerpos anticardiolepina, anticuerpos antibeta-glicoproteína y anticoagulante lúpico.
Y tenemos que pedirlos separados también estos nuevos criterios a las 12 semanas. También podemos pedir un panel antifosfolipídico. Hay anticuerpos que se forman contra otras moléculas, por ejemplo, la fosfatidilcerina, que también se ha visto involucrado en la formación de trombosis, pero todavía no se encuentra dentro de los criterios de clasificación. Ten en cuenta también que estos anticuerpos se pueden formar, como estábamos diciendo, en infecciones, pueden formarse también por fármacos y en estados posttrombóticos. Por ejemplo, que han sido operados, también podemos tener estos anticuerpos a títulos bajos. Entonces, el diagnóstico diferencial es lo que vimos. Trombofilias hereditarias, factor 5 de Leiden, defecto de proteína C, S, u otras coagulopatías adquiridas. Y también tenemos que pensar cuando hay cuando hay abortos a repetición, que hay otras causas. Hay causas endocrinológicas, genéticas, anatómicas, que no todo puede ser SAP. El tratamiento es anticoagular. Heparina y warfarina, tenemos que mantener un rango en rango LINR entre 2 y 3. Si hay recurrencias, lo mantenemos entre 3 a 4. Tenemos que evitar los nuevos anticoagulantes, los DOACs, por ejemplo, la Pixaban, porque se ha visto que no tienen tanta eficacia comparado con la warfarina, sobre todo si hay eventos de trombosis arterial o trombosis a repetición. Entonces es preferible usar heparina o warfarina antes de los nuevos DOACs, especialmente si hay factores de alto riesgo, ¿ya? En prevención obstétrica usamos aspirina y enoxaparina durante el embarazo. Y en el SAF catastrófico, que es la presencia de trombos en más de 3 órganos, usamos, además de la anticoagulación, corticoides, plasmaféresis e inmunoglobulinas. El pronóstico en realidad es peor si hay 2 eventos en la presentación inicial y si hay anemia hemolítica. Siempre hay que seguir al paciente, nosotros no solos, obstetricia, hematología y reumato, y como habíamos dicho, la triple positividad es de alto riesgo. Entonces, la SAF, pensar cuando hay trombosis o trombosis a repetición y complicaciones obstétricas, preeclampsia severa, abortos múltiples. Y recuerden siempre correlacionar la clínica con los análisis. Eso es todo. Ahora vamos a hacer... Este es corto, es sobre enfermedad de Still del adulto. Entonces, es un trastorno inflamatorio sistémico raro. Sus características es fiebre alta, elevada, persistente, un exantema evanescente, artritis, leucocitosis, que también puede haber trombocitosis. Es rara. Su incidencia aproximada es de 0.1 a 0.4 por 100.000 por año. Tenemos 2 picos de edades, entre 15 a 25 y entre 36 a 45. Y en los 2 sexos es similar. Hicieron en Japón un estudio epidemiológico de enfermedad de Still del adulto y encontraron una prevalencia de 3.9 por 100.000. La etiopatogenia en general es desconocida, hay una interacción genética como en todas las enfermedades autoinmunes y hay varios desencadenantes que generalmente son infecciosos, radiación, y estos desencadenantes lo que van a hacer es una activación macrofágica. Una activación macrofágica y de células dendríticas que va a llevar a la producción de citoquinas proinflamatorias, IL-1 y IL-6. Y estas citoquinas proinflamatorias a su vez van a activar 2 patrones celulares, el TH17 y el TH1. Entonces es fundamentalmente una alteración del sistema inmune innato. Y sobreactivación de estos 2 TH17 y TH1 va a llevar a una tormenta de citoquinas, digamos, una liberación exagerada de citoquinas proinflamatorias, lo que finalmente va a llevar a las manifestaciones clínicas.
Entonces, como para recordar, tenemos FARC, fiebre, artritis, rash, dolor orofaringe, ¿ya? En los análisis, leucocitosis con neutrofilia, pero también se plantearon, se presenta linfadenopatía, hepatosplenomegalia, puede haber derrame pleural, derrame pericárdico, aumento de las transaminasas, aumento de la ferritina, y ahí conlleva un riesgo de un síndrome de activación macrofágica. También tenemos criterios diagnósticos para un síndrome de Still del adulto. El más conocido es el Yamaguchi porque tiene una mayor sensibilidad y especificidad. El otro que usamos es el de Fautrel. El de Yamaguchi incluye fiebre mayor de 39 grados, artralgias más de 2 semanas, un rash típico, que es un rash asalmonado, evanescente en tronco, leucocitosis más de 10.000, que incluyen más del 80% de granulocitos. Criterios menores, dolor de garganta, adenopatía, esplenomegalia, alteraciones hepáticas, y tenemos que tener un factor reumatoideo negativo y ANA negativo. En el Yamaguchi modificado, que salió en el 2021, se incluyen dos cosas, una ferritina más de 2.000 y una ferritina glicosilada mayor o igual al 20% como el de Fautrel. Siempre hay que excluir dos cosas cuando estamos valorando un estilo de adulto. Infecciones, fundamentalmente, infecciones y neoplasias. Una ferritina muy elevada es una sospecha siempre de Still, pues suele estar más de 3.000, y cuando hablamos de un síndrome de activación macrofágica, más de 10.000. La fracción glicosilada de ferritina suele estar menos del 20%. Puede haber un PCR y una velocidad elevada, y el ANA y el reumatoideo suelen ser negativos. Diagnóstico diferencial, como dijimos, infecciones virales, bacterianas, neoplasias, que fundamentalmente son leucemias y linfomas. Hay algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, vasculitis, que pueden imitar los síntomas de un Still. Y también otros como, por ejemplo, una sarcoidosis. Entonces, ante la clínica tenemos que pedir ciertos análisis. Factor reumatoideo, ANA, hemograma, ferritina, no se olviden de la fracción glicosilada de ferritina, enzimas hepáticas, y el hemograma es fundamental. Suele haber trombocitosis y suele haber leucocitosis con neutrofilia. El tratamiento en las formas leves son antiinflamatorios. Si no se da los antiinflamatorios o si vemos que hay un compromiso mayor, podemos darle corticoides. Corticoides sistémicos que pueden ser en pulsos o corticoides orales a una dosis de 0.5 miligramos kilo día, que va a ser un tapering rápido. Para ahorrar corticoides solemos usar metrotexate. Ahora, si el paciente no mejora con los corticoides ni con el metrotexate, podemos usar biológicos. Los biológicos más usados son los anti-L1, anti-L6, porque como hemos visto son las citoquinas predominantes en la fisiopatología, y el anti-TNF es menos eficaz. Entonces, acá tenemos los tratamientos. Entre los anti-L1 más usados estamos anakinra y canakinumab. Ninguno de estos tres tenemos en Perú. Anakinra y canakinumab son muy buenos porque no solo van a actuar a nivel articular, sino también a nivel sistémico, y producen una remisión completa. O sea, un 80% de remisión para anakinra y para canakinumab un 100%. Y nos permiten además reducir los corticoides, que no es el caso de los inhibidores de TNF. Infliximab, etanercept, sí van a funcionar a nivel articular, pero la remisión es variable. Tocilizumab también es una buena opción, el inhibidor de IL-6, tiene una remisión entre 60 y 85%, y también me va a permitir una reducción de esteroides. Funciona a nivel sistémico y a nivel articular. Entonces, hoy en un breve resumen, AINES, segunda etapa, corticoides metrotexate, sino biológicos. Y también podemos incluir la ciclosporina. La ciclosporina nos sirve también en síndrome de activación macrofágica. En el pronóstico tenemos tres cursos. El monocíclico, un 30%, solo un brote. Policíclico, se va a producir varios brotes. Y el crónico articular, que se parece a una artritis reumatoide. Los factores de peor pronóstico son la inicio poliarticular, una ferritina muy alta y que debute con un síndrome de activación macrofágica. Entonces, el síndrome de Still adulto es una enfermedad inflamatoria sistémica muy rara. Tenemos que valorar siempre los diagnósticos de exclusión
Y nos apoyamos en algunos análisis, PCR, velocidad ferritina y la fracción glicosilada de la ferritina. El tratamiento, esteroides, labrador de esteroides preferido, metrotexate, y si no funciona, biológicos. Listo, chicos. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? No, muy bien. Cuídense mucho, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego.